Listo. Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad, junto a mi grupo, el cual está conformado por Ruth Santos, Belén Gallegos, Yanela Ururi y quien les habla, José Gonzalo, estamos, el tema a tocar que vamos a exponer es el tema de la logoterapia. Si bien, para arrancar hablando sobre la logoterapia, tenemos que tocar puntos claves en relación a cómo nace la logoterapia. El punto principal es uno de las inquietudes más básicas en el hombre, el sentimiento de la existencia, el preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde somos. Esto nace desde un inicio, pues, en la cultura griega, con los primeros autores o filósofos, ¿no? Y también autores más consolidados como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Y bueno, este tema de existencialismo no le fue esquivo a Víctor Frank, que es conocido como el padre de la logoterapia, ¿no? En donde a través de su experiencia y el contacto, es decir, escuchando, teniendo el contacto justamente con alumnos, con sus pacientes y con varias amistades, por así decirlo, siempre tuvo esa idea persistente en él sobre el sentido de las personas. Entonces, fue este y va a ser este el pilar fundamental de la logoterapia, el preguntarse el sentido de la existencia, descrito por él, es ese sentido mismo va a ser lo que va a diferenciar al hombre y va a hacer que el hombre sea mucho más hombre, por así decirlo. Desde un punto para compararlo sería que el animal pues no es racional y y el hombre pues sí, ¿no? Entonces, Víctor mencionaba que el hombre va a ser quien se pregunte esto, ¿no? Su existencia. Y bueno, ahora, dentro de este interrogante existencial, ya dentro de la logoterapia, eh, menciona Víctor acerca de la frustración existencial, ese momento en el cual el hombre, como menciona como se menciona, se frustra y no sabe quién es, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces, esto para la terapia va a ser el punto fundamental, el cual va a conllevar al hombre tener comportamientos de manías o problemas por así decirlo, consumo de alcohol o como menciona, y lo que era más común en su época era ansiedad y depresión, ¿no? Ahora bien, entrando ya a la definición propia de la terapia, como se mencionó, y en resumidas cuentas, sería que la falta de significado existencial va a causar problemas de salud mental, y entonces Víctor, con la logoterapia, va a tratar de ayudar a las personas a encontrar su significado, y con encontrar su significado va a solucionar sus problemas. Este tipo de psicoterapia corresponde a la tercera escuela vienesa de psicoterapia, como conocemos la primera es Sigmund Freud, la segunda de Alfred Adler y esta última de Viktor Frank, ¿no? Bueno, ya, perdón, Viktor Frank, pues para él, dentro de la terapia, la principal fuerza motivante va a ser la lucha del sentido, ¿no? La lucha por encontrar un sentido de la vida. Y esto mismo va a ser lo que va a diferir en las demás escuelas, como es la de Sigmund Freud, el principio del placer, y la de Alfred Adler, el principio de la voluntad. Bien, vamos a ver entonces, luego de haber escuchado esta introducción a la logoterapia, vamos a hablar un poco acerca de las características generales, ¿no? Y para ello es notable mencionar que tenemos que tener en cuenta el significado, ¿no? De lo que es el término logos. Y básicamente lo que nos quiere mencionar o que lo que nos refiere es sentido o tener o dar un significado a las circunstancias que uno pues pasa en esta vida, ¿no? Y en conjunto, ya hablando acerca de la logoterapia,
Pertenece más a un enfoque existencial humanista y es considerado pues como un complemento a la psicoterapia en general, pero también es una terapia que por medio del sentido está más enfocado, como lo mencioné, ¿no? En este término que vemos aquí en la diapositiva, existencial humanista. Vamos a ver también que se divide en dos clases, y esto es importante destacar, la logoterapia específica y la logoterapia no específica. La logoterapia específica lo que se enfoca pues es trabajar en lo que nosotros conocemos como las crisis existenciales, ¿no? O la falta de sentido de vida que hay personas, ¿no? Que muchas veces en consulta pues llegan a mencionar. Y esta clase de logoterapia es aplicable en casos, por ejemplo, de enfermedades terminales, donde haya casos de problemáticas de sufrimiento, con problemas o conflictos morales, conflictos éticos, ¿no? Y en el caso de la logoterapia no específica, es empleada más que todo en dificultades un poco más clásicas, por ejemplo, fobias, obsesiones, en problemas sexuales también nos refieren algunas literaturas. Y el campo de aplicación en realidad también es amplio, ¿no? Y acá la técnica pues que más se usa es la intención paradójica y la de reflexión, que más adelante pues vamos a ver un poquito más acerca del significado de estas. Pasamos a la siguiente. Y aquí vamos a ver este punto importante que es el ser humano en la logoterapia, ¿no? El ser humano vive en una unidad, pero también cabe destacar que es distinto, ¿no? Es decir, el ser humano es uno individualmente, pero es múltiple también a su vez, ¿no? Tiene tres dimensiones, ¿no? La física, el nivel psíquico, el nivel espiritual. Y eso es lo que vemos aquí en la diapositiva. El nivel biológico o fisiológico hace referencia al cuerpo, ¿no? En este nivel, pues, está lo que es la vida, es el nivel de vida, ¿no? De los animales, del ser humano, de las plantas. Aquí, pues, se van a desarrollar los procesos vitales físicos, ¿no? En el nivel psicológico, que también podríamos resumirlo en un término que es la psique, comprende lo que son los sentimientos, comprende lo que son las sensaciones, ¿no? Y básicamente la conciencia de la vida. En el caso del nivel espiritual, lo que vemos aquí es que es una dimensión en la que está presente la voluntad de darle sentido a la vida, ¿no? De la persona o de uno mismo. Entonces, para Frank, que justamente mencionábamos en un inicio de esta exposición, ¿no? Este nivel no se iguala al término religioso, porque hay personas que no son religiosas, pero también tienen su dimensión espiritual, ¿no? Entonces, esta parte, este nivel espiritual es más que todo un nivel interno, una parte, un área interna del ser humano, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver algunos fundamentos generales del método logoterapéutico, ¿no? Y aquí vemos un punto que es una terapia que parte del espíritu, ¿no? Y es que básicamente el método o la logoterapia tiene una doble acción. La primera, pues, está dirigida a la raíz misma, ¿no? De lo que es la neurosis. Más adelante también lo vamos a ver un poco más a fondo. Y, pues, en este sentido es entonces una terapia que parte del espíritu. Y en la segunda línea de acción, que la vemos también en la logoterapia, es que indaga en lo que es el existir de la persona espiritual. Y obviamente esta ya está más orientada al espíritu, ¿no? Entonces, en estos dos sentidos, es por eso que determinamos que la terapia parte del espíritu. Pasamos a la siguiente y vamos a ver los dos últimos puntos. Una que es la dimensión del encuentro y la potencialidad de valores, ¿no? En lo que es la dimensión del encuentro, aquí básicamente nos enfocamos en el encuentro profesional que tiene la persona, pues, terapeuta y también la persona que está siendo atendida, ¿no? Y relacionados también
que tienen algo en común, ¿no? Están relacionados por la comprensión de la problemática existencial que el paciente pues en ese momento lo va a expresar, ¿no? En el segundo punto vemos la potencialidad y los valores, que busca básicamente el terapeuta, ¿no? Que el paciente sea consciente de sus propias responsabilidades, ¿no? Esto obviamente para que pueda solucionar los conflictos profundos que pueda estar pasando, ¿no? Y básicamente el motivo primordial en este punto es que se enfoca o se debería enfocar en la eficacia de la relación humana que van a desarrollar estos, ¿no? A lo largo de toda la terapia. Entonces, bueno, estos serían los 3 fundamentos generales. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bien, ahora continuando hablaremos de un punto 3, que son los aportes que hace la logoterapia específicamente a la psicoterapia, ¿no? Hemos considerado dos aportes importantes. El primero es que pues la logoterapia le va a otorgar una visión antropológica del hombre, pero direccionada a la espiritualidad y a la globalidad del paciente, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera, que en esta parte, pues el individuo va a ser una persona global en donde se van a considerar los aspectos tanto biológico, psicológico, y la logoterapia va a añadir la espiritualidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la espiritualidad? Pues se va a referir a aquellas características que son fundamentales o importantes para el hombre, en este caso, aquella motivación, aquel sentimiento de superación y aquellos aspectos que motivan y le dan un sentido a la vida y direccionan ese sentido al hombre para que las desarrolle en el exterior, es decir, en el mundo, en la sociedad. Es por eso que también Lucas habla de dos aspectos positivos que da la logoterapia, la psicoterapia. Primero es que considera al hombre como entero, que lo hace un ser individual, lo hace un ser irrepetible y los actos o las conductas o comportamientos que vaya a tener el hombre, pues lo hacen diferente a otros. El otro aspecto también es que se introduce, en este caso el terapeuta, se introduce la espiritualidad del paciente, en donde muchas veces va a evitar o en algunas ocasiones va a dejar de aplicar psicotécnicas, que son como los test proyectivos, psicológicos, para tomar más importancia a centrarse a la esencia más que todo del ser humano, ¿no? Aquello que lo hace humano y que lo hace ser esa persona que es. Siguiente, por favor. Bien, una segunda aportación es que la logoterapia va a tener una aproximación a la psicoterapia, ¿no? Pero mediante técnicas que específicamente aplica pues esta terapia, como es el autodistanciamiento, en donde el paciente va a tener que verse de una forma a sí mismo, pero más objetiva. También va a tomar actitudes en las que sean actitudes afectivas, pero que sean positivas para que pueda enfrentar las situaciones en las que se encuentran, las problemáticas que se le presentan. Otra técnica también es la autotrascendencia, en la que se va a buscar que el paciente pues recupere o tenga un sentido de vida para que se pueda direccionar ese sentido de vida y pueda aportar algo al mundo o a la sociedad. Entre otras definiciones que hace la logoterapia es la conciencia, la voluntad de los sentidos y el sentido mismo de su existencia, ¿no? Como ya se ha mencionado. Asimismo, a diferencia de otras corrientes, la logoterapia considera el sufrimiento como un logro humano. Es decir, que, bueno, que este sufrimiento por el cual está pasando el paciente o la persona, pues pueden ayudarle a darle un sentido más a su vida o a que pueda, pues, superarlo y utilizarlo y darle un significado, pero para que y de esta forma pueda superar este sufrimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vemos el abordaje terapéutico, que en esta terapia, que es la logoterapia, más que todo se va a centrar pues, en aumentar las posibilidades de lo sano, a que también el paciente tenga una capacidad de libertad y de reducir el ámbito de la restricción de lo enfermo o de lo que padezca el paciente, ¿no?
Cuando hablamos de libertad, se refiere a que el individuo va, a pesar de que esté condicionado tal vez por la herencia genética o los genes que le han otorgado pues sus padres, al igual que esté condicionado por sus propios instintos o su entorno social que le rodea, él va a tener la libertad de elegir pues ya no estar o de regirse a esas condiciones que tal vez lo someten, sino que él va a tomar la decisión pues de hacer un lado y de que él pueda utilizar o tenga la capacidad de que pueda tomar sus propias decisiones y para que también al tomar estas decisiones respecto a lo que va a realizar, el paciente sea responsable de las decisiones que va a tomar y asuma o sea consecuente de los actos que está realizando, ¿no? En base a las decisiones que toma. Es por eso que dentro de este abordaje terapéutico, el terapeuta pues va a emplear algo muy característico que es de la logoterapia, que son las paradojas existenciales, que son 5. La primera es la espiritualidad con la corporalidad, en donde nos dice que el hombre piensa como así también pesa. Y la pregunta que se hace aquí el terapeuta es cómo es que se atribuyen a un mismo ser estas dos operaciones, ¿no? Tanto la espiritualidad como la corporalidad. Luego tenemos la temporalidad y la caducidad, aquello que es eterno dentro del hombre, pero que también es caduco, o sea, aquello que también puede acabar dentro de los aspectos que forma el paciente o la persona. Luego tenemos otra paradoja que es la paradoja, que es la libertad y la necesidad. Eh, Tanto la persona puede ser libre para hacer algo o no, pero también puede obedecer a las leyes que lo someten. También tenemos la intimidad y la manifestación que van a ser cuando se refiere a esto a cuando el hombre puede ocultar aquello que es íntimo para él o puede esconderlo, pero también a su vez puede compartirla con el terapeuta o con los demás. Y también, por último, es la transparencia y la opacidad, que es cuando pues el paciente va a poder entender aquellos comportamientos que él tiene o aquellas actitudes que realiza, pero también va a poder estar confundido con aquellas que no va a estar confundido con aquellos comportamientos o conductas que él mismo no puede entender y que esto también le cause una enfermedad o un malestar. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos las características que se aplican desde el primer momento de la terapia. Son 3. La primera va a ser la centrada en la persona, en donde el terapeuta pues le va a dar un rol más activo al paciente en la relación interactiva que van a tener dentro del proceso terapéutico, ¿no? Aquella que se va a establecer entre los dos. La siguiente característica es la centralidad de la relación humana. En la logoterapia se va a tomar más importante a la relación que se va a establecer entre terapeuta y paciente, en donde debe haber una aceptación incondicional, una confianza y una comprensión de aquello que pues, el paciente le está comunicando al terapeuta. Asimismo, eh, el consultante debe ser constante en todas las sesiones, contribuyendo para que esto contribuya en el éxito de la terapia y que el paciente pues pueda tener mejorías y pueda sanar aquello que le causa un malestar. Y también como tercera característica es la mayoticidad, en la que el terapeuta pues va a buscar llegar a la conciencia del paciente mediante preguntas diferentes para alcanzar la verdad que el paciente la considera, ¿no? Como sabemos, la mayoticidad es una técnica que se utiliza mediante el diálogo a través de preguntas. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver las principales técnicas de la logoterapia, o bueno, que se han basado en esta técnica, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos recolectado 4 técnicas y la primera es la intención paradójica, que bueno, según palabras del propio Frank, es el proceso mediante el cual el paciente es animado a hacer o incluso desear aspectos que realmente teme. Se encontraron ciertos pasos. Como primer paso tenemos el diagnóstico, que bueno, esto es principalmente en el área médica para descartar la presencia de algún sustrato orgánico y en caso se requiere una posible medicación a seguir. Y tenemos como segundo paso el autodistanciamiento de los síntomas. Esto es sobre todo porque en caso de que el paciente se encuentre ansioso, necesitamos que entre en un estado de tranquilidad para recién proseguir.
Como tercer paso tenemos la enseñanza del proceso, que es básicamente donde se le va a explicar la intención de la paradoja y el por qué se está ejecutando de esta manera. Luego seguimos con la formulación de la intención de la paradójica, que es más que todo la intención de la paradójica, y estas fórmulas se le tiene que comentar que se pueden ir modificando de acuerdo al avance que muestre el paciente. También tenemos la aplicación de la técnica, pero en situaciones seguras. Esto es básicamente en las sesiones que se vaya a dar, obviamente con la guía del terapeuta. Y finalmente es la aplicación de la técnica, pero en la situación ya temida como tal. Esto es cuando ya el paciente muestra una verdadera intención de enfrentarse a lo que teme, y el terapeuta puede estar con el paciente, pero como un acompañamiento nada más. Siguiente diapositiva, por favor. Como segunda técnica, como ya mencionó mi compañera antes también, es la de reflexión, que básicamente es ignorarse a sí mismo, ya que se sabe que muchos nos han recomendado que tenemos que reflexionar nuestros actos y todo eso. Se llega a un punto de un exceso de preocupación. Esto es conocido como la hiperreflexión. Bien, entonces esta técnica nos indica dos pasos. El primero es cortar la hiperreflexión, precisamente, es que vamos a liberarnos de esa atención a algo negativo, ¿no? En este caso. Y como segundo paso es dirigir la mente a otros pensamientos. Esto ya es centrarnos a un nuevo objetivo. Siguiente diapositiva. La tercera técnica que hemos puesto es el cambio o modulación de la actitud, cuyo objetivo es que la persona pueda tener una nueva perspectiva de sí misma y de su situación vital, y pueda verse a sí misma como con más control de su propia vida. Se han detectado, bueno, se clasifican dos modalidades, como el cambio de actitudes insanas hacia la vida. Esto sobre todo, el logoterapeuta tiene que decidir con neutralidad qué actitudes insanas tiene la persona, como hábitos o actitudes que realmente no sean las adecuadas para tales situaciones. Y la B, que son encontrar una nueva actitud en sentido a situaciones de las cuales uno no tiene control. Esto se puede citar a la tríada trágica, que es dolor, culpa y muerte, ya que como no hay un control neto en sí, entonces, pero a lo que sí hay que darle a conocer es que tiene control en la postura que puede tomar frente a esta situación. Eso sería respecto a esos dos puntos del cambio, modulación de actitud. En la siguiente diapositiva, por favor, es sobre el diálogo socrático, también mencionado anteriormente. Pues su procedimiento es respecto al método de introspección, pero no se identifica como tal con él, ya que los presupuestos de la logoterapia es la existencia, como mi compañero anteriormente citó, y sobre todo de que hay una existencia del inconsciente del hombre. Bueno, entonces a través del diálogo socrático se busca conocer este inconsciente, que las personas sean conscientes de ese inconsciente. Se puede decir que hay etapas, como primero tenemos la relajación. En caso de la persona esté preocupada o abatida, se puede hacer un breve ejercicio de relajación. Luego se puede seguir con las primeras cuestiones, es decir, para conocer la situación actual y lo que le gustaría o desearía hacer al paciente. Como tercer paso tenemos que recoger las logoindicadores. ¿Qué son los logoindicadores? Básicamente son, puede ser una frase, una palabra o incluso una expresión no verbal. Los logoindicadores usualmente son en su mayoría inconscientes. Lo que se busca es que el terapeuta esté muy centrado en encontrar estos logoindicadores para de esa forma formular una técnica adecuada al nivel inconsciente del paciente y decidir por dónde va a orientarse la ayuda. Como último paso tenemos el establecimiento y la práctica. Esto sobre todo en base a los indicadores que ya se han recopilado anteriormente, se hace una serie de alternativas de acción. Se recomienda que estas sean extensas o demasiadas, porque eso va a hacer sentir a la persona que tiene la capacidad de decidir entre muchas opciones, y entonces esto le va a dar un sentido de control. Siguiente.
eso sería todo por el día de hoy, profesora y compañeros. Muchas gracias.